En un mundo gobernado por presidentes y primeros ministros, donde la autoridad se presume forjada en el crisol democrático de las urnas, reside una fascinante paradoja en el núcleo mismo de la influencia global. ¿Cómo es posible que una familia, desprovista de ejército propio, sin un mandato político explícito y con un rol que se limita, oficialmente, a lo ceremonial, logre ejercer un poder tan vasto y un impacto mundial tan formidable? La respuesta se encuentra en la inquebrantable y astuta dinastía conocida como la Casa de Windsor. Sus nombres y sus rostros trascienden fronteras y culturas, resonando en cada rincón del planeta. Sus imágenes engalanan las portadas de las revistas más prestigiosas, impulsando ventas masivas y dictando tendencias. Sus vidas se convierten en el epicentro de exitosas producciones televisivas que cautivan a audiencias millonarias. Más allá de la cultura pop, sus acciones, a veces sutiles, otras veces abiertamente diplomáticas, poseen la sorprendente capacidad de influir en economías y de modelar conversaciones de índole geopolítica. Mientras que su poder constitucional se erige, en gran medida, como un mero símbolo de la continuidad histórica, su influencia tangible se manifiesta como una entidad de naturaleza completamente distinta, una fuerza dinámica y en constante evolución. Lo que observamos es una amalgama de poder, forjada meticulosamente a lo largo de incontables siglos. Es una sutil combinación de poder blando, esa capacidad de persuasión a través de la cultura y los valores, entrelazada con una intrincada red de alianzas estratégicas que abarcan gobiernos y organizaciones globales. A todo esto se suma una riqueza prácticamente ilimitada, acumulada y consolidada a lo largo de generaciones. Esta no es, por tanto, una mera narración de coronas incrustadas de joyas y castillos imponentes, sino la epopeya de una supervivencia asombrosa. Es un relato forjado en la astucia estratégica, en la adaptación constante y en una acumulación silenciosa, pero implacable, de influencia. Estamos a punto de desentrañar la profunda historia de cómo una dinastía con profundas raíces alemanas, casi imperceptiblemente, se transformó y se integró hasta convertirse en la quinta esencia de la institución británica. Exploraremos cómo esta misma institución escaló hasta situarse como una de las familias reales más influyentes del planeta. Nuestro viaje desvelará siglos de cuidadosas maniobras, riesgos calculados con una precisión casi matemática y movimientos estratégicos tan brillantes que forjaron a los Windsor tal como los conocemos hoy. Este es un mapa detallado de su poder, un sendero que ilumina cómo la verdadera influencia se construye no a través de imposiciones legales o mandatos ejecutivos, sino mediante el uso magistral de símbolos ancestrales, una riqueza profunda y una marca global tan potente que supera en reconocimiento y alcance a la de cualquier corporación moderna. Y así llegamos a la pregunta central, casi contradictoria en la era contemporánea: ¿cómo puede una familia, que oficialmente detenta un poder político casi inexistente, erigirse, quizás, como la dinastía más influyente de la Tierra? A primera vista, la premisa misma parece contradecir la lógica de la gobernanza actual, un auténtico anacronismo. Y, sin embargo, la monarquía británica, bajo el hábil liderazgo de la Casa de Windsor, ha cultivado y dominado un tipo de autoridad radicalmente diferente. Es un poder que no demanda el voto popular, una influencia que opera con sigilo en esa difusa zona gris que existe entre la fría política y la vibrante cultura global. Para aprender verdaderamente su omnipresencia y su innegable dominio, es imperativo que trascendamos los espectaculares desfiles, la deslumbrante pompa real y las celebraciones mediáticas. Debemos mirar con más profundidad, observar la sofisticada maquinaria de poder que funciona, a menudo de forma imperceptible, resguardada detrás de los venerables muros de sus palacios ancestrales. Esta es la inmersiva historia de cómo la Casa de Windsor, con una planificación y ejecución maestras, ha erigido estratégicamente y continúa defendiendo con ahínco su posición como una de las familias más poderosas y perdurables del orbe. Sin embargo, para entender en su totalidad la extraordinaria persistencia de la dinastía Windsor en el poder, es fundamental comprender un hecho primario y singular: según los estándares históricos y el devenir de los acontecimientos, su existencia tal como la conocemos hoy, o al menos con ese nombre distintivo, ni siquiera debería ser posible. El génesis de su poder contemporáneo no surge de una conquista militar o de un golpe de Estado, sino de un acto audaz y fundamental de reinvención. Todo comienza con una profunda y transformadora alteración en su denominación oficial. Antes de adoptar el emblemático apellido Windsor, la familia real era formalmente conocida como la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, un nombre que, incluso a simple vista,
evocaba poderosamente sus innegables raíces en la aristocracia alemana. Este apellido era un legado directo del trascendental matrimonio entre la reina Victoria y el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, ocurrido casi un siglo antes. Durante una considerable porción del siglo XIX y principios del XX, esta vinculación alemana no solo fue tolerada, sino que se percibía como una fuente legítima de orgullo dinástico, simbolizando conexiones imperiales y estabilidad continental. No obstante, para el crítico año de 1917, con la Primera Guerra Mundial desgarrando el continente europeo y extendiéndose globalmente, esta herencia germana se había transformado en un defecto intrínseco y fatal para la legitimidad de la monarquía británica. Gran Bretaña se encontraba entonces sumida en la vorágine de una brutal y devastadora contienda contra Alemania. El resentimiento y el sentimiento antigermano alcanzaban proporciones epidémicas, desbordándose virulentamente en las calles de las ciudades británicas, tiñendo de sospecha cualquier conexión con el enemigo. En esta atmósfera social tan volátil y cargada de animadversión, el mismísimo nombre de la familia real británica se metamorfoseó en una fuente pública y persistente de vergüenza nacional. La relación era irrefutable y dolorosamente obvia. El monarca reinante, el rey Jorge V, era, para colmo de males, primo hermano del mismísimo Kaiser alemán Guillermo II. De este modo, el apellido Sajonia-Coburgo-Gotha no era meramente un dato genealógico, era un recordatorio público ineludible y constante de la estrecha consanguinidad del rey con el adversario que masacraba a miles de jóvenes británicos en los campos de batalla. El verdadero punto de inflexión, el detonante que precipitó el cambio, se produjo en marzo de 1917, con la irrupción de una nueva y aterradora amenaza en el frente doméstico. Fue cuando los formidables bombarderos alemanes, específicamente los temidos Gotha G4, comenzaron a sobrevolar los cielos londinenses, descargando destrucción y muerte sobre la capital británica. Piénselo por un momento, el nombre del avión que sembraba la desolación en Londres, un símbolo del terror y la agresión enemiga, era, para un público atemorizado e indignado, fonéticamente idéntico al del linaje de su propia familia real. El simbolismo de esta coincidencia fue un desastre sin paliativos en términos de imagen y percepción pública. La indignación creció, la ciudadanía sentía, con una punzante sensación de traición, que las bombas que caían implacablemente sobre sus cabezas, devastando sus hogares y cobrando vidas, parecían llevar el sello, el nombre del mismísimo soberano al que juraban lealtad. La monarquía británica se encontraba, de repente, en una encrucijada insostenible. Se suponía que la corona debía ser el baluarte, el inquebrantable símbolo de la resistencia y la cohesión británica en tiempos de guerra. Sin embargo, su conexión dinástica directa con el enemigo germano era una fisura insalvable en esa armadura. Este escenario no era meramente un engorroso problema de relaciones públicas, una mancha superficial en su imagen, se trataba de una amenaza existencial, un riesgo palpable para la supervivencia de la institución monárquica en Gran Bretaña. Por toda Europa, a medida que la guerra avanzaba, antiguos imperios se derrumbaban estrepitosamente y monarquías milenarias eran aniquiladas o relegadas a la irrelevancia. La Casa Real Británica era plenamente consciente de que se encontraba ante la dura disyuntiva, adaptarse audazmente a los nuevos tiempos, o enfrentar una inminente extinción, siguiendo el destino de tantas otras testas coronadas. Fue precisamente en este clima de desesperación y urgencia donde se gestó el primer gran movimiento estratégico que definiría a la dinastía moderna. El rey Jorge V, conocido por su profunda reverencia por las tradiciones y su reticencia a los cambios drásticos, tomó, sin embargo, una decisión radical que cambiaría el curso de la historia real. El 17 de julio de 1917, en un acto de trascendental importancia, emitió una proclamación real que, de forma categórica y pública, cortó todos los lazos formales con su pasado dinástico alemán. El apellido Sajonia-Coburgo-Gotha fue borrado de la nomenclatura real, y en su lugar, eligió un nombre nuevo, intrínsecamente inglés y cargado de un profundo simbolismo nacional, Windsor. Este cambio fue, en retrospectiva, un golpe de genialidad en la incipiente ciencia del marketing y la gestión de marca. El nombre, Windsor, no fue elegido al azar, se derivaba directamente del imponente castillo de Windsor, la fortaleza y residencia real más antigua y querida de Gran Bretaña. Un nombre que resonaba con solidez, que invocaba un sentido ancestral de historia y pertenencia, y lo más crucial, que encapsulaba la esencia misma de lo británico. No obstante,
esto fue mucho más que una simple alteración de una etiqueta dinástica, representó un cambio de imagen radical y una redefinición completa de la esencia de la monarquía británica. Complementando el cambio de nombre, el rey Jorge V, con una autoridad incontestable, renunció también a todos sus títulos y honores de origen alemán, tanto para sí mismo como para todos los miembros de su familia inmediata. Más aún, obligó a sus parientes con conexiones germanas a seguir su ejemplo, instruyéndoles para que reemplazaran sus nombres y títulos alemanes por apellidos de resonancia inconfundiblemente inglesa. Los Battenberg, por ejemplo, se transformaron en los Mountbatten, los Teck adoptaron los nombres de Cambridge y Athlone, entre otros. En un único acto audaz y simbólico, la familia real se purificó de su extranjerismo, haciendo una declaración inquebrantable de que la lealtad de la corona pertenecía ahora y para siempre al pueblo británico, y solo a él. Este acto fundamental de cambio estratégico de marca sentó las bases indelebles de la moderna Casa de Windsor. A partir de este momento decisivo, una regla tácita, pero absolutamente inquebrantable, guiaría sus acciones y decisiones futuras. La supervivencia de la monarquía residía en su capacidad para alinearse indisolublemente con la identidad y el sentir nacionales de Gran Bretaña. Aquel momento fue el primer destello revelador de su ingenioso plan de poder. Cuando las mareas del mundo cambien inevitablemente, la clave no es oponerse inútilmente, sino pivotar con agilidad, reinventar la propia marca y adaptarse sin reservas. Este audaz movimiento estratégico transformó a una familia de aristócratas alemanes en el epítome mismo de la britanidad, la quinta esencia de la identidad inglesa, y lo hizo en un momento crítico de profunda animosidad. Fue una lección forjada en la necesidad y el peligro, una que los Windsor nunca olvidarían, un golpe maestro de supervivencia política. Mientras otras casas reales por toda Europa se desmoronaban, devoradas por la furia de revoluciones o eclipsadas por el ascenso de nuevas ideologías, condenadas a los anaqueles polvorientos de la historia, los Windsor habían asimilado una verdad fundamental. En el tempestuoso siglo XX, el poder y la perdurabilidad no se basaban exclusivamente en el linaje noble o el derecho divino. El poder residía en la marca, en la imagen pública, en la conexión emocional con el pueblo, en la percepción de lealtad y unidad que proyectaba. Sin embargo, a menos de 2 décadas de aquel magistral acto de reinvención y cambio de imagen, la recién forjada dinastía Windsor se enfrentaría a una crisis de proporciones tan profundas y perturbadoras que casi amenazó con destrozar por completo la fachada de estabilidad que tanto se habían esmerado en construir. La infame crisis de abdicación de 1936 es, con frecuencia, recordada en los anales de la historia como una gran y trágica historia de amor, el romántico, aunque en última instancia fatal, sacrificio de un rey que renunció a la inmensa carga de su trono por la mujer a la que profundamente amaba. No obstante, más allá del aura de romance y el dramatismo personal que la rodea, lo que realmente latía en el corazón de aquella crisis era una brutal e inflexible lucha por el poder. Fue un momento decisivo que no solo puso a prueba los cimientos de la monarquía, sino que demostró con una claridad innegable el segundo gran secreto de la resiliencia de esta singular institución, la institución misma. El concepto abstracto y trascendente de la corona, siempre, sin excepción, es más importante, más grande que cualquier individuo que la encarne. La marca, de inquebrantable deber y sacrificio público debe protegerse a toda costa, por encima de los deseos o las aspiraciones personales de cualquier miembro de la realeza. Cuando el respetado rey Jorge V falleció en el año 1936, dejando un vacío significativo en el liderazgo, la sagrada corona pasó a las manos de su hijo, Eduardo VIII. A primera vista, Eduardo poseía todas las cualidades de un monarca moderno y carismático. Era innegablemente apuesto, exudaba un aire de modernidad que atraía a la juventud, y era inmensamente popular entre la población. Parecía personificar un soplo de aire fresco, una evolución necesaria para una institución a menudo percibida como anquilosada. Sin embargo, tras bastidores, la preocupación y el malestar cundían entre el inmovilista establishment británico y los círculos palaciegos. Eduardo era percibido, con creciente alarma, como un cañón suelto, una figura poco convencional e impulsiva que exhibía una preocupante propensión a evitar sus rigurosos deberes reales y una sorprendente falta de interés, casi indiferencia, por el colosal trabajo para el que había nacido y para el cual había sido meticulosamente preparado toda su vida. La crisis inminente estalló en su máxima expresión cuando el rey Eduardo anunció, con inusual terquedad, su inflexible determinación de contraer matrimonio con Wallis Simpson.
Simpson era una socialité estadounidense, célebre en los círculos más exclusivos, y que ya había pasado por 2 divorcios. Para las élites gubernamentales británicas y, de manera crucial, para la Iglesia de Inglaterra, una institución inseparablemente ligada a la corona y de la cual el rey de Inglaterra es también su cabeza suprema, esta unión resultaba radicalmente inaceptable. En aquel entonces, la Iglesia de Inglaterra sostenía con firmeza la doctrina de que las personas divorciadas no podían volver a casarse mientras sus excónyuges aún vivieran. Que el propio rey desafiara esta directriz eclesiástica era una verdadera pesadilla constitucional y religiosa, que amenazaba con subvertir la autoridad moral y espiritual de la corona. Pero el quid de la cuestión, el verdadero y oculto secreto detrás de la tormenta, no radicaba meramente en la controvertida figura de Wallis Simpson. El verdadero problema, en su esencia, era el propio rey Eduardo. El primer ministro en funciones, Stanley Baldwin, una figura imponente y pragmática, junto con los influyentes cortesanos reales y la jerarquía de la Iglesia, percibían a un hombre que anteponía, de forma recurrente e impulsiva, sus deseos y caprichos personales a la vasta y sacrosanta carga de su deber público. Su conducta era vista como una amenaza directa a la meticulosamente construida marca de servicio desinteresado y sacrificio patriótico que su venerado padre, Jorge V., había erigido y consolidado con tanto ahínco durante su reinado. La monarquía había logrado sortear las turbulencias de la Primera Guerra Mundial y emergir intacta, precisamente porque se había transmutado en un símbolo inamovible de estabilidad, resiliencia y unión nacional. Eduardo, con su comportamiento voluble, corría el riesgo inminente de degradarla, de convertirla en nada más que una banal telenovela de celebridades, un mero entretenimiento que empañaría su propósito fundamental. Ante una elección que se le presentaba como imposible, o al menos así la percibía, entre el trono y su afecto personal, Eduardo tomó una decisión que conmocionaría al mundo. El 11 de diciembre de 1936, con el peso del destino en sus palabras, Eduardo VIII renunció formalmente a la corona. En su célebre discurso radiofónico, un eco que aún resuena en la historia, articuló la motivación de su drástica medida: me ha resultado imposible llevar la pesada carga de la responsabilidad sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo. Su abdicación, un acontecimiento sin precedentes en la monarquía británica en más de 2 siglos, envió ondas de conmoción y sorpresa por todo el mundo, ocupando titulares y generando debates sin fin. Sin embargo, para la monarquía como institución, lo que inicialmente pareció un desastre sin paliativos se transformó, paradójicamente, en un momento de doloroso, pero inmensamente poderoso, refuerzo de sus principios y de su estructura fundamental. El establishment, los guardianes silenciosos de la tradición y el orden, habían elegido sin titubear: la corona estaba por encima del rey individual. Este sacrificio forzado aseguró que la monarquía prevaleciera como símbolo. El trono, desocupado por Eduardo, pasó al hombro de su hermano menor, Albert. Albert, conocido por su naturaleza tímida y por sufrir de tartamudez, era la antítesis de su carismático hermano mayor. Al asumir la corona, eligió el nombre de Jorge V., una decisión cuidadosamente calculada para invocar una poderosa sensación de continuidad con su venerado padre y, lo más importante, para aplacar los temores y la incertidumbre que el público británico sentía tras el terremoto de la abdicación. Jorge V. y su esposa, la reina Isabel, posteriormente la reina madre, se presentaron ante la nación como la antítesis perfecta de la figura transgresora de Eduardo y la controvertida Wallis. Ellos encarnaban la esencia de la fiabilidad, la estabilidad, la centralidad familiar y un compromiso total e inquebrantable con la venerable idea del deber público. Ellos, con su discreción y dedicación, eran la marca que la monarquía necesitaba para reafirmarse. Su reputación y el cemento de su autoridad se forjaron en los ardientes fuegos de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador de la historia. Cuando Londres estaba bajo el implacable asedio de los bombardeos durante el Blitz alemán, el rey y la reina, desafiando el peligro, se negaron rotundamente a abandonar el Palacio de Buckingham, su residencia en el corazón de la capital. En lugar de huir, visitaron incansablemente los barrios arrasados por las bombas, conversando con las víctimas y compartiendo su sufrimiento. Con su presencia constante, se transformaron en un poderoso símbolo de desafío, resistencia y unión nacional, levantando la moral de una nación en guerra. Un momento icónico ocurrió cuando el propio palacio fue bombardeado. La reina, con una firmeza que resonaría en la historia, dijo célebremente: «Me alegro de que nos hayan bombardeado.
Ahora siento que puedo mirar a East End, el barrio más castigado de Londres, a la cara. Este acto de profunda solidaridad con el pueblo, de compartir directamente su adversidad, no tuvo precio alguno en la forja de la imagen real. Jorge V y su familia, con su inquebrantable sentido del deber, consolidaron la marca Windsor para toda una generación de británicos, infundiéndole un nuevo sentido de propósito y sacrificio. Su ejemplo demostró al mundo y a su nación que la monarquía, lejos de ser un mero espectáculo de glamour o un vestigio anacrónico, era en realidad una encarnación del sacrificio, de la resistencia compartida y del compromiso con el bienestar de la nación. La crisis de abdicación, que en sus inicios amenazó con la desintegración total de la institución, se transmutó en un momento catártico y decisivo para los Windsor. Purgó a la institución de un monarca que, por sus deseos personales, no encajaba en el molde esencial que exigía la corona, y lo reemplazó por uno que lo hacía perfectamente, restableciendo el equilibrio y el propósito de la realeza. Esto reveló otra regla fundamental y pragmática inscrita en el Manual de Supervivencia de los Windsor: la absoluta prioridad de proteger la marca institucional a toda costa, incluso si eso significaba sacrificar a un miembro de la familia, o quizás, especialmente, si ese miembro era el propio rey. El verdadero poder duradero de los Windsor no residía en la persona que circunstancialmente portaba la corona, sino en la idea trascendente que la corona misma representaba, y esa idea, para ellos, era, inequívocamente, el deber, el servicio desinteresado al reino y su pueblo. A medida que el siglo XX avanzaba implacablemente, la Casa de Windsor se enfrentaba a otro colosal desafío que amenazaba su influencia global y su razón de ser, el irreversible declive y, finalmente, el fin del vasto imperio británico. Durante siglos, la autoridad y el prestigio del monarca estuvieron intrínsecamente ligadas a un imperio que era tan extenso que, con orgullo, se decía que en él nunca se ponía el sol. Este era el motor principal de su estatus mundial. Pero tras la devastación y las transformaciones políticas generadas por la Segunda Guerra Mundial, la configuración geopolítica global experimentó un cambio radical e imparable. Una a una, innumerables naciones, desde la gigantesca India en Asia hasta las incipientes repúblicas en África y el Caribe, alzaron sus voces en demanda de su anhelada independencia y autodeterminación. Lógicamente, el colapso y desmembramiento de este inmenso imperio multinacional debería haber significado, sin paliativos, el fin de la influencia global de la monarquía británica. Sin embargo, este no fue el caso. En una de las estrategias más audaces y brillantemente ejecutadas de la era moderna, la Casa de Windsor, bajo el liderazgo visionario de una joven e inexperta, pero resuelta, reina Isabel II, logró lo impensable. Consiguieron transformar un momento de inmensa pérdida y descolonización en una fuente completamente nueva y renovada de poder e influencia mundial. Lejos de luchar fútilmente contra el fin del imperio o de lamentar su inevitable desaparición, los Windsor optaron por una audaz táctica: lo reutilizaron, lo transformaron. Este acto de adaptación pragmática fue, de hecho, el secreto central de su sorprendente supervivencia como una fuerza política y cultural global, a través de la innovadora creación de la Mancomunidad de Naciones, Commonwealth of Nations. La Mancomunidad moderna, tal como la conocemos hoy, vio la luz y adoptó su estructura definitoria con la Declaración de Londres en 1949, un momento clave en la reconfiguración de las relaciones internacionales poscoloniales. El desafío inmediato y crucial era la India, una de las joyas más grandes y preciadas del antiguo imperio, que buscaba su independencia como república. Su intención era, no obstante, mantener una forma de relación con el club de antiguos territorios británicos, pero sin la subordinación a la corona. La solución que se ideó fue, en una palabra, genial en su diplomacia y flexibilidad. El monarca británico dejaría de ser el gobernante directo de cada una de estas naciones independientes y soberanas. En su lugar, el soberano sería reconocido y aceptado unánimemente como el jefe simbólico de la Commonwealth. Fue una transformación sutil, pero profundamente significativa. Reorientó el papel de la reina de una gobernante imperial con autoridad directa a una líder voluntaria, una figura simbólica que presidía una asociación libre de naciones iguales. Cuando Isabel II ascendió al trono en 1952, el comienzo de lo que sería un reinado de más de 7 décadas, dedicó una parte considerable de sus esfuerzos a hacer que este nuevo y audaz modelo de cooperación funcionara y prosperara. La reina Isabel II, con su aguda perspicacia y su visión estratégica, comprendió perfectamente que la era del poder duro
el poder imponente de los ejércitos, la fuerza de las conquistas y el control imperial, había llegado a su fin irreversible. En su lugar, el siglo XXI demandaría el dominio del poder blando, la inmensa fuerza de la influencia cultural, la sutil pero efectiva diplomacia personal, la atracción innata que emanaba de su figura y la proyección de valores compartidos. La reina, con una dedicación inquebrantable, se erigió como la principal y más ferviente campeona de la Commonwealth. Emprendió épicas y exhaustivas giras reales por todo el mundo, visitando incansablemente y de forma repetida casi todos los países que conformaban esta compleja organización multinacional. Estas visitas no eran meras sesiones fotográficas protocolarias, vacías de contenido sustantivo, eran, de hecho, verdaderas clases magistrales de diplomacia personal, operando a un nivel que ningún jefe de Estado o político electo podía igualar. Durante estas giras, Isabel II construyó profundas y duraderas relaciones personales con varias generaciones de líderes mundiales, desde el influyente Jawaharlal Nehru de la India, artífice del movimiento de países no alineados, hasta el emblemático Nelson Mandela de Sudáfrica, una figura que encarnaba la lucha por la libertad y la reconciliación. Dado que su posición la elevaba por encima de la efímera política partidista y las rencillas electorales, la reina podía fungir como una figura unificadora excepcional, una capacidad de la que carecían la mayoría de los primeros ministros con sus agendas nacionales y partidistas. La Commonwealth, a su vez, otorgaba a la Casa de Windsor un escenario global sin igual. Mientras que otras familias reales contemporáneas, como las influyentes monarquías del Golfo Pérsico, ejercen un poder político y financiero mucho más directo y concentrado en sus propias regiones geográficas, el monarca británico persiste como una figura global distintiva, con una proyección que trasciende los confines de su propio reino. Al comienzo de 2025, la Commonwealth se mantiene como un grupo voluntario robusto, integrado por 56 países independientes y diversos, constituyendo el hogar de aproximadamente 2.600 millones de personas. Esta vasta población representa casi un tercio de la humanidad total. A pesar de que el rey Carlos III, el actual monarca británico, solo es el jefe de Estado constitucional en 15 de estas naciones, conocidas como reinos de la Commonwealth, su rol central como jefe simbólico de la Commonwealth le confiere un nivel de alcance global y una legitimidad internacional que resultan incomparables entre el resto de la realeza mundial. Este imperio de influencia, sin ejércitos ni imposiciones, basado en la voluntad y el diálogo, constituye una parte fundamental y en evolución del poder perdurable de los Windsor. Las frecuentes y elaboradas visitas reales a los países de la Commonwealth a menudo sirven a múltiples propósitos, no solo se utilizan para reforzar y solidificar los lazos diplomáticos y la buena voluntad bilateral, sino también para fomentar el comercio y las inversiones británicas y para generar una vasta cantidad de buena voluntad y capital cultural. No obstante, este intrincado imperio de influencia se enfrenta, de manera ineludible, a desafíos crecientes y a un escrutinio cada vez más intenso en el contexto global contemporáneo. Recientemente, naciones clave como Barbados han dado el trascendental paso de destituir al monarca británico como su jefe de Estado, optando por convertirse en repúblicas soberanas. Otros países caribeños, como Jamaica y Belice, han expresado abiertamente su intención de seguir un camino similar, anunciando planes para celebrar referéndums en un futuro próximo sobre la misma cuestión. De hecho, la profunda conexión histórica de la monarquía con el colonialismo británico y, en particular, con el brutal y lucrativo comercio de esclavos transatlántico, está siendo objeto de un renovado y muy necesario escrutinio público, lo que obliga a la corona a enfrentar su complejo legado de manera más directa. Aún así, el ingenio central y la fortaleza estructural del diseño de la Commonwealth residen precisamente en su notable flexibilidad y su inherente adaptabilidad. Cuando un país decide convertirse en república, abandonando al monarca británico como su jefe de Estado formal, puede, y de hecho a menudo lo hace, optar por permanecer como miembro activo dentro de la Commonwealth. De esta manera, aunque ya no estén bajo la autoridad de la corona, siguen reconociendo al rey Carlos III como la cabeza simbólica de esta vasta asociación de naciones. El audaz giro estratégico que convirtió el control formal del antiguo imperio en la moderna Commonwealth fue la creación maestra de un sistema profundamente adaptable, capaz de mutar sin perder su cohesión. Este movimiento reveló, una vez más, otra de las estrategias clave que han caracterizado la supervivencia de los Windsor a través de los siglos. Cuando el control directo se vuelve insostenible o anacrónico, la respuesta es crear una nueva y flexible red.
Esta nueva red se basa en los pilares fundamentales de la asociación voluntaria y el liderazgo simbólico. Al aplicar esta perspicaz estrategia, los Windsor lograron transformar las cenizas humeantes del poder imperial en una formidable red global de influencia que continúa resonando y manteniendo su relevancia hasta el día de hoy, consolidando su legado de manera indirecta, pero efectiva. En nuestro mundo contemporáneo, un principio inmutable prevalece: el poder y la riqueza son fuerzas inextricablemente entrelazadas, que caminan de la mano. Y si bien el poder político que detentan los Windsor es, como hemos visto, predominantemente de naturaleza simbólica y ceremonial, su poder financiero es una realidad aplastante, vastamente cuantificable y muy palpable. Para comprender la profundidad de su dominio y la magnitud de su influencia en el ámbito global, es imperativo seguir el rastro del dinero, desentrañar los intrincados hilos de su inmensa fortuna. La familia real británica se encuentra posicionada, de manera innegable, en la cúspide de un imperio financiero colosal y extraordinariamente complejo. Poseen una vasta cartera diversificada que incluye inmensas extensiones de tierras, activos financieros estratégicos e inversiones que los sitúan, de forma consistente, entre las dinastías más ricas del planeta. Sin embargo, esta fortuna no se trata meramente de vivir en el lujo desmedido o de mantener un estilo de vida opulento, aunque sin duda contribuye a ello. Más allá de lo superficial, es el verdadero motor financiero que impulsa y sostiene su profunda influencia global, y lo que es crucial, les asegura una independencia económica de los vaivenes políticos y sociales, un blindaje fundamental para su estabilidad a largo plazo. La vasta mayoría de la opinión pública global a menudo malinterpreta o desconoce los complejos mecanismos mediante los cuales se financia la monarquía británica. La parte más visible de esta financiación es, sin duda, la denominada subvención soberana. Muchos la perciben erróneamente como un salario o una asignación fija pagada directamente al monarca por los contribuyentes británicos. Sin embargo, la realidad de su funcionamiento es significativamente más intrincada, y desde la perspectiva de la monarquía, muchísimo más brillante y ventajosa. La subvención soberana no es, en esencia, un regalo, es, de hecho, un porcentaje cuidadosamente negociado de los beneficios generados por el Crown Estate, una entidad que es el verdadero núcleo de su fortuna. Para el año fiscal proyectado de 2025-2026, por ejemplo, esta subvención se estableció en la asombrosa suma de 132,1 millones de libras esterlinas. Entonces, ¿qué es exactamente el Crown Estate y por qué es tan crucial? Esta entidad constituye la primera y más importante clave de su colosal riqueza. El Crown Estate es una vasta y diversa colección de tierras, propiedades inmobiliarias y otros activos estratégicamente distribuidos por todo el Reino Unido. Lo particular de esta colección es que, si bien pertenece al monarca, no es de su propiedad personal, sino que la ostenta, por derecho de la corona. Esto significa, crucialmente, que el rey o la reina en funciones no pueden vender estas propiedades a su antojo, ni disponer de ellas para su beneficio personal. Se gestiona, de hecho, como una corporación empresarial altamente profesionalizada, lo que garantiza su rentabilidad y crecimiento a largo plazo. Las propiedades bajo la gestión del Crown Estate son, en efecto, asombrosas en su alcance y valor. Incluyen enormes extensiones del centro de Londres, con propiedades inmobiliarias de valor incalculable como la emblemática Regent Street, que representa un hito comercial global. También abarcan vastas áreas de tierras agrícolas productivas a lo largo y ancho del país, y, quizás lo más significativo y prometedor para el futuro, comprenden la inmensa mayoría de lo que es el lecho marino alrededor de todo el Reino Unido. Este control sobre el lecho marino, un activo subestimado pero estratégico, confiere derechos cruciales sobre proyectos de energía renovable offshore, como los gigantescos parques eólicos marinos, garantizando ingresos a largo plazo. La cartera total de propiedades del Crown Estate está actualmente valorada en más de 14.000 millones de libras esterlinas, una cifra que demuestra su magnitud económica. Solo en el año fiscal 2024-2025, esta entidad generó un beneficio neto impresionante de 1,1 mil millones de libras para el Tesoro del Reino Unido. La monarquía británica, en su larga historia de supervivencia financiera, realizó esencialmente el trato de su vida, hace siglos, una decisión que les aseguró un futuro económico sólido y blindado. En el año 1760, la corona británica acordó ceder la gestión y los vastos ingresos de esta colosal propiedad, el Crown Estate,
al gobierno británico. A cambio, recibió un pago anual fijo. Con el tiempo, este pago fijo ha evolucionado y se ha convertido en una porción pactada de las gigantescas ganancias generadas por la misma entidad. Pero este arreglo de la subvención soberana es, como ya se mencionó, solo el punto de partida de su fortuna. El verdadero secreto, el grueso de su riqueza personal y su independencia financiera, reside en los antiquísimos ducados. Estos ducados son, de hecho, dos antiguas propiedades territoriales que les proporcionan ingresos completamente privados, desligados de los fondos públicos o de la subvención soberana. El primero, el Ducado de Lancaster, es una extensa y variada cartera de tierras, propiedades residenciales y comerciales. Esta entidad es la que genera los ingresos privados que se destinan directamente al monarca reinante, fondos conocidos bajo el nombre histórico de Privy Purse, literalmente, la bolsa privada del soberano. El segundo, el Ducado de Cornualles, es una propiedad territorial similar en su concepto y gestión. Sin embargo, sus ingresos privados se asignan exclusivamente al heredero directo al trono, tradicionalmente el príncipe de Gales. Estos fondos, crucialmente, no son considerados dinero público ni están sujetos a la misma fiscalización directa que la subvención soberana, lo que les confiere una significativa autonomía financiera y una independencia respecto a las directrices del gobierno de turno. Además de toda esta intrincada y vastamente productiva estructura financiera, existe la riqueza personal y directa de la propia familia Windsor. Esta categoría abarca un conjunto diverso de activos que poseen de manera privada. Incluye sus emblemáticas residencias campestres y propiedades de retiro, como la adorada Balmoral en Escocia y Sandringham en Norfolk, lugares de profundo valor sentimental e histórico para la realeza. A esto se suma una formidable colección de arte de clase mundial, inmensamente valiosa y acumulada a lo largo de siglos. Las joyas de la corona, aunque oficialmente parte de las insignias del Estado, tienen sus equivalentes personales de inmenso valor, al igual que una enorme y diversificada cartera de inversiones privadas, cuyos detalles exactos se mantienen con un secretismo legendario, celosamente guardados del ojo público y de la fiscalización externa. Cuando se suman todos estos componentes, la subvención soberana, los ingresos de los ducados y las inversiones personales de la familia, las cifras globales son verdaderamente asombrosas y rebasan la imaginación. Solo en 2017, una prestigiosa consultora independiente llevó a cabo una estimación exhaustiva y valoró el capital de la monarquía como marca, en una cifra que alcanzaba la impresionante magnitud de 67.500 millones de libras esterlinas. Más allá de su valor de marca, también calcularon que su contribución anual directa a la economía del Reino Unido superaba los 1.700 millones de libras, una suma significativa generada a través de diversas vías. Entre estas vías destacan, por ejemplo, el turismo que atrae la figura real y sus propiedades, el prestigio asociado a las órdenes reales, mandatos y permisos que impulsan la producción británica, y una plétora de otros servicios e industrias satélites. Este formidable poder financiero no es un fin en sí mismo, es la sólida base, el cimiento inquebrantable de la estrategia a largo plazo de los Windsor. La amplitud de esta base financiera les otorga la capacidad operativa para funcionar a una escala que ninguna otra familia real del mundo puede igualar en términos de recursos y alcance. Esta riqueza permite financiar no solo a su vasta plantilla de personal administrativo, ceremonias y seguridad, sino también el meticuloso mantenimiento de sus palacios históricos y la ejecución de las lujosas y mundialmente mediáticas ceremonias que atraen la atención del mundo, proyectando una imagen de estabilidad y permanencia. Pero, sobre todo, este poder económico les confiere una independencia vital respecto a los caprichos de la política y las presiones gubernamentales. No importa qué partido esté en el poder, ni quien ocupe el cargo de primer ministro, los sólidos cimientos financieros de la monarquía se mantienen firmes y seguros, inmunes a los vaivenes políticos a corto plazo. Es, en última instancia, esta sinergia excepcional de financiación pública de tierras históricas, inmensos ingresos privados derivados de antiguas posesiones y una marca global de reconocimiento universal, valorada en miles de millones, lo que transforma a la Casa de Windsor en una superpotencia financiera global con un alcance verdaderamente único. La asombrosa supervivencia y resiliencia de la Casa de Windsor a través de los convulsos siglos no es atribuible únicamente a una estratégica planificación astuta o a la acumulación de ingentes cantidades de dinero. Por el contrario, ha requerido, de forma imperativa, una gestión cuidadosa, práctica y de precisión milimétrica,
ejecutada de manera consistente y a lo largo de décadas. La arquitecta principal, la visionaria detrás de la monarquía moderna que conocemos, fue, sin lugar a dudas, Su Majestad la Reina Isabel II. Sus extraordinarios 70 años en el trono no solo fueron un hito de longevidad, sino que se erigieron como una verdadera clase magistral de adaptación pragmática y evolución institucional. Bajo su incuestionable liderazgo, presidió una familia y una institución ancestral que, con el tiempo, aprendieron a operar con la rigurosa disciplina y la eficiencia metódica propias de una gran corporación global. No es en absoluto sorprendente que, en los círculos íntimos y también en el ámbito público, a la familia real se la denomine a menudo la firma, de firm, un apodo, según se rumorea, acuñado por el mismísimo príncipe Felipe, duque de Edimburgo, un hombre pragmático y visionario que jugó un papel crucial en la modernización de la monarquía. La firma, capta con una precisión quirúrgica el método distintivo de los Windsor, es, en esencia, una operación intrínsecamente pragmática, con un enfoque decididamente empresarial, y que, llegado el momento, no muestra sentimentalismos a la hora de tomar decisiones cruciales para su propia supervivencia. El producto principal que vende esta singular corporación es inmaterial, pero de un valor incalculable, tradición inmemorial, una estabilidad inquebrantable y una poderosa representación de la identidad nacional británica, una amalgama de valores que ofrece un ancla en un mundo cambiante. El Consejo de Administración de esta entidad, el órgano de gobierno, lo constituye el grupo de miembros de la familia real de alto rango y mayor proyección pública. Y durante 7 décadas de asombrosa constancia, la indiscutible directora ejecutiva fue la reina Isabel II. El genio intrínseco de la reina residía en su profunda y perspicaz comprensión de que, en la era contemporánea, el poder fundamental de la monarquía se había vuelto, casi en su totalidad, de carácter simbólico. Por lo tanto, y esta era su conclusión, el símbolo mismo debía ser una manifestación perfecta e inmaculada de su propósito. Isabel II cultivó con maestría una imagen pública que se distinguía por un deber inquebrantable, una dedicación absoluta al servicio público, y un misterio deliberadamente calculado. Su decisión de casi nunca conceder entrevistas personales o expresar públicamente sus opiniones políticas o personales en una era de creciente sobreexposición mediática no fue un accidente. Esta notable moderación en su interacción pública se convirtió, de hecho, en su mayor fortaleza, un escudo protector que acrecentaba su autoridad. La reina sabía, con una sabiduría casi innata, que la excesiva familiaridad puede engendrar un lamentable desprecio, minando el respeto por la institución. Para que la monarquía pudiera conservar su estatus especial y trascendente, su magia, era imprescindible que mantuviera una distancia calculada, un aura de inaccesibilidad. Sin embargo, entre bastidores, en las oficinas que componían el engranaje de la firma, el equipo real se adaptaba de manera constante a los tiempos, especialmente en su relación intrínseca y compleja con los medios de comunicación. Esta adaptación, sin embargo, no estuvo exenta de desafíos y algunos ensayos y errores públicos que revelaron lecciones valiosas. La coronación de la reina Isabel II en 1953 fue un punto de inflexión mediático. Fue la primera en ser transmitida íntegramente por televisión a millones de hogares británicos y de la Commonwealth, una decisión audaz e innovadora impulsada firmemente por el príncipe Felipe, a pesar de las objeciones iniciales de los cortesanos más conservadores, temerosos de la pérdida de misticismo. La transmisión fue un éxito arrollador, que llevó la magia de la monarquía directamente a millones de hogares, fortaleciendo la conexión emocional con el pueblo. Pero no todas las iniciativas mediáticas generaron los resultados deseados. En 1969, en un intento por presentarse como una familia más cercana y accesible, permitieron que un equipo de documentalistas de la BBC los filmara exhaustivamente durante todo un año para la producción de la película Royal Family. Aunque la película fue un éxito de audiencia sin precedentes en su momento, rompiendo récords, la propia reina, años más tarde, la consideraría un grave error estratégico. Rompió, a su juicio, la preciada mística que envolvía a la realeza, al mostrar a los miembros de la realeza en situaciones tan cotidianas como desayunando o charlando de forma trivial, humanizándolos en exceso. La película fue rápidamente retirada de la circulación y, guardada, en los archivos reales, con una prohibición de facto de ser mostrada oficialmente de nuevo en su totalidad. La lección se aprendió, era vital ser visible y accesible hasta cierto punto,
pero nunca demasiado. El control de la narrativa mediática se convirtió en una obsesión. A partir de entonces, la estrategia mediática real se volvió significativamente más gestionada y controlada. Fue una operación de relaciones públicas cuidadosamente orquestada, utilizando eventos planificados y sesiones fotográficas estratégicas para proyectar una imagen precisa, calculada para maximizar la percepción positiva. Aprendieron a utilizar hábilmente el insaciable apetito de los medios por las historias reales a su propio favor, alimentándolos con un flujo constante de contenido deliberadamente positivo, enfocado en las obras de caridad de los miembros de la realeza, su servicio militar y su dedicación a la comunidad. La firma también se vio obligada a ser, y lo demostró, implacable cuando los inevitables escándalos y las crisis internas estallaron. Desde los tormentosos y muy públicos divorcios de los años terribles de la década de 1990 hasta las más recientes y polémicas controversias que rodearon al príncipe Andrés, la estrategia central fue siempre la misma: contener el daño de forma expeditiva y proteger la integridad de la marca monárquica por encima de todo. La institución real demostró, una y otra vez, su inflexible determinación de anteponer su propia supervivencia y su continuidad histórica a la reputación individual, y a menudo el bienestar, de sus miembros. Las personas que se desviaron demasiado drásticamente del guión institucional establecido, aquellas que representaban un riesgo percibido para la imagen de la firma, como fue el caso trágico de la carismática y controvertida princesa Diana, o, más recientemente, la ruidosa partida del príncipe Harry y Meghan Markle hacia una vida alejada de los deberes reales, invariablemente se encontraron marginadas, fuera del círculo más íntimo y operacional de la monarquía activa. Esta gestión de estilo corporativo, depurada y perfeccionada a lo largo del prolongado y exitoso reinado de la reina Isabel II, es la maquinaria silenciosa, la pieza clave oculta que mantiene en funcionamiento la venerable dinastía Windsor. Representa un esfuerzo estratégico multigeneracional diseñado con la única meta de gestionar, controlar y potenciar su marca, manipular la narrativa histórica para adaptarla a sus fines, y pivotar con flexibilidad ante los inevitables cambios de los tiempos, todo ello sin sacrificar las tradiciones fundamentales que confieren poder y legitimidad a la monarquía. La reina Isabel II no era simplemente una monarca nominal, ella era la formidable presidenta, la directora ejecutiva de largo mandato, de lo que indiscutiblemente se ha consolidado como el negocio familiar más exitoso, resiliente e influyente del mundo. La muerte de la reina Isabel II en 2022 marcó, indudablemente, el final de una era que muchos consideraban inmutable. Su deceso también presentó a la Casa de Windsor su prueba más significativa en la era moderna. ¿Podría una institución tan íntimamente definida y modelada por la figura de una sola persona durante un periodo tan prolongado de la historia pivotar con éxito hacia un nuevo líder, el rey Carlos III, con un estilo radicalmente diferente, y aún así mantener su relevancia y su poder blando? El futuro de esta asombrosa red de poder e influencia de los Windsor, sus ducados, su herencia y su significado, descansa ahora sobre los hombros de un nuevo rey y de las futuras generaciones de herederos, enfrentando los desafíos de una nueva era.